Espero, o asumo, economista, que usted también las escuchó, ha tenido algún tiempo no muy largo para analizarlas. Dígame usted si considera que no le quedaba al gobierno, al presidente de la República, otra salida que no sea la de anunciar esta reducción dramática de 4.000 millones de dólares en su presupuesto. A ver, Jimmy, tenemos que entender que en la historia del Ecuador no se ha dado una caída de los ingresos fiscales y del PIB tan dramática como la que se está viviendo ahora. Los ingresos fiscales han caído casi a la mitad, casi a la mitad. La proyección que hemos visto economistas que estamos preocupados de las cifras del país nos indican que para este año el gobierno tendrá el 55% de los ingresos que tuvo el año pasado. Bueno, ante una cosa de esas, sin un banco central que puede dar crédito, porque estamos en un país sin moneda propia, no hay otra alternativa que reducir el gasto como se lo ha hecho y tal vez más. Porque recordemos que cuál es la razón fundamental por la cual la economía ecuatoriana sufre de tantos y tantos problemas. La brutal, la salvaje expansión del gasto público que ocurrió entre el año 2007 y 2015, año para el cual ya se había duplicado el gasto público consolidado en relación al PIB. Es decir, esta reducción de 4.000 millones de dólares, esto de desvincular a 13.000 empleados, de reducir las horas de trabajo y por lo tanto pues reducir también los ingresos de los trabajadores públicos, dice usted o sostiene usted que habría sido inevitable, era hoy, era mañana, era pasado, pero no se podía, no había ninguna otra alternativa. No había ninguna otra, por ejemplo, renegociar la deuda, me pregunto. Jimmy, esto es tardísimo. Yo le hago a usted una pregunta, que es un hombre informado, de sus amigos, de sus conocidos. ¿Cuántos empresarios ya han despedido personal en el sector privado? ¿Cuánta gente en el sector privado ya está ganando menos que antes? Porque han acordado con los empresarios, es decir, no podemos sostener las empresas. Es decir, ya lleva el sector privado 2 meses de esto. Y el sector público, bien, gracias. Es decir, es al revés. Esto es tarde. Esto tiene años que se debió haber hecho. Y lo que está demostrando el sector público es ser el Estado un monstruo sin alma, que no entiende que es el causante de este problema y que se tiene que reducir. ¿Usted cree que es justo que Petroecuador y Petroamazonas funcionen con 12.000 personas cuando todos los estudios técnicos demuestran que con la mitad pueden funcionar perfectamente bien? Economista, ha habido también un anuncio del presidente de la República, y esto es, por ahora, un decrecimiento en el precio de los combustibles, del diésel, de Ecopaís, de la gasolina extra, pero a la vez anuncia la fijación de un techo para que a partir de ese techo ya no haya el subsidio, me imagino que le cambiarán el nombre, pero no haya el subsidio del Estado. Dígame usted, ¿cómo cree que puede funcionar ese techo con los actuales precios que más bien tienen una tendencia leve hacia arriba en los últimos días? El precio del petróleo, me refiero. Esto no indica que desaparece el subsidio. Ya. Esto indica que es posible que el subsidio disminuya. En cuanto a que si el precio está por arriba de 1.85, el gobierno pone para que se sostenga en 1.85. Y si está debajo del 1.35 o el precio que se ha fijado, el gobierno acumula. Pero lo que no me gusta a mí de este sistema es que seguimos con el Estado como protagonista de fijar precios y de importar combustibles. Y todos sabemos que no es transparente,
que lo más transparente sería libertad de importar combustibles, que es lo que nos asegura que no haya negociado, porque el empresario que importa o las transnacionales que importan no se van a importar a más alto costo, pues, porque perderían dinero. Este es el tema fundamental. Hay que ir a un país en el cual la importación sea libre, que no la maneje el Estado, porque además el Estado tiene personal que no se necesitaría, que es parte de la grasa y de la obesidad, si hay importación libre. ¿Y en qué ayuda al beneficiario, digámoslo así, que es el que tiene vehículo o el que tiene su empresa grande, pequeña, mediana? ¿En qué ayuda que se libere la importación? En que el costo al cual se va a importar al Ecuador va a ser más barato que el que lo hace Petroecuador. Yo le pregunto a usted, que es un hombre bien informado, ¿la refinería de Esmeralda refina a un costo superior o inferior al que se refina en el mundo? No, superior, sin duda alguna. Superior. Y superior. Bueno, entonces la pregunta es, si ya hicieron todo lo que han anunciado, ¿qué detuvo al gobierno para tomar esa medida? Y esto es puntualmente, pues, que se libere el precio, que se liberen las importaciones. Porque esa medida de liberar totalmente las importaciones implica que si el precio sube a $3, hay que venderlo a $3, que es lo lógico en cualquier sociedad. Yo viví 20 años de exilio en Costa Rica, y ¿sabe usted en qué andaba yo en Costa Rica? En una moto Vespa, porque el vehículo que yo tenía, que era un Kia Sorento de 3.500 centímetros, se llenaba con $110 el tanque de gasolina. Entonces yo andaba en una motocicleta. Ahora, y salía con mi familia en el vehículo. Ahora, ¿qué hacer con los ciudadanos, con los miles de ciudadanos, no solo con los que van a ser desvinculados de la función pública, que a mí se me ocurre que en muchos casos pagan justos por pecadores? Hay burócratas y burócratas, en eso imagino que coincidiremos. Pero ¿qué pasa con los empleados, los trabajadores privados, por ejemplo, que ahora, con la nueva normativa que está en manos del presidente de la República, resolver vetar o no vetar, pues pueden llegar a acuerdos con sus patronos y llegar a cobrar hasta el 54% nada más de su sueldo? ¿Cómo se puede reactivar un país con sus ciudadanos con un menor poder adquisitivo, que va a influir también o va a golpear también a las empresas que seguramente van a vender menos? Estimado Jimmy, así, de esa manera, es que en la crisis del año 2009 de Europa, la crisis de las hipotecas del 2008, generó adicionalmente en Europa una crisis que se montó sobre la crisis de las hipotecas. Fue la crisis del euro, por una serie de bonos emitidos por países que se habían sobreendeudado. Entre esos países que entraron en crisis, Irlanda, Grecia, Portugal. ¿Qué hicieron con claridad? Sobre todo Irlanda. Baja de salario general, leyes para bajar impuestos y atraer inversión extranjera, y en 2 años Irlanda se transformó, con esa baja de salarios, Jimmy, en el país que más rápidamente crecía de Europa. Yo le pregunto a usted, ¿cómo puede el Ecuador ser competitivo si el salario en dólares en el Ecuador es el doble que en el Perú o Colombia? ¿Cómo puede una empresa ecuatoriana producir algo más barato que en Colombia o el Perú? ¿Cómo puede exportar con costos tan altos? Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando una economía sin moneda propia como la del Ecuador no tiene tipo de cambio para ajustarse, como lo han hecho el Perú, Colombia, Chile, todos los países de Latinoamérica. ¿Sabe usted en promedio cuál ha sido la depreciación de la moneda en los últimos 12 meses de esos países que he mencionado? 28%, allí. ¿Qué quiere decir eso? Que en dólares los salarios han bajado 28%. Y el Ecuador no puede competir así. Entonces, la gran tragedia que vive hoy el Ecuador es que no es fácil que entendamos
que usted, yo, todos los ecuatorianos somos ya más pobres, esto nos hace más pobres y se tiene que reflejar en la realidad. Vamos a tener que consumir menos, vamos a tener que ajustarnos porque no hay de dónde. Ahora, usted no me va a decir que en su empresa usted no ha ajustado, Jimmy. A ver, lo que le quiero preguntar es si en este marco, ahora que somos, como usted manifiesta, que somos más pobres, todos vamos a ganar menos, si no cabe ya en una situación de estas un control de precios, puesto que también va a hacer falta que los empresarios, los industriales se ajusten a esta nueva normalidad, a esta nueva realidad. No cabe un control de precios para que, así como se ajusta al ciudadano, también se aprieten los cinturones las empresas, las industrias, etcétera. Mi estimado Jimmy, qué buena pregunta, porque yo le hago a usted una muy simple observación. Vamos a suponer que el país se compone de 3 personas. Ya. Usted, quien le habla y uno de sus colaboradores. Vamos a decir doña Sandra, que es quien convoca a las personas a este programa. Ya. Entonces, usted produce vasos, doña Sandra produce botellas y yo produzco Coca-Cola. Y los sueldos nuestros bajan. ¿Usted cree que entre nosotros vamos a poder mantener los precios? No, no los vamos a poder mantener. Vendrá la deflación sola porque los precios no se determinan por cuánto quiere la gente que le paguen, sino por cuánto puede el consumidor pagar. Y la deflación se va a dar, se tiene que dar. El Ecuador no tiene otro remedio que deflactarse, y eso va a suceder, Jimmy. Usted ya ha visto cómo mucha gente está renegociando sus arriendos, cómo muchos proveedores de servicios, usted debe tener proveedores de servicios en sus empresas, usted se sienta y renegocia con su proveedor de servicios y le acepta, porque si no se queda sin el contrato. Eso va a pasar en una recesión como esta. A ver, también en la Ley de Finanzas Públicas que fue aprobada entre sábado y domingo, economistas de AGIC, se establecieron algunos nuevos parámetros y me gustaría que usted los comente. Por ejemplo, el seguro para afrontar la volatilidad del petróleo, procurar regresar al cabo de 3 años al 40% de el Producto Interno Bruto, endeudamiento versus Producto Interno Bruto al 40%, ahora estamos en 52 y pico. Este tipo de medidas, ¿en qué ayudan a la estabilidad económica del país? A ver, Jimmy, el Japón debe el 230% de su Producto Interno Bruto. Óigame la cifra, 230%. Estados Unidos como el 120% de su Producto Interno Bruto. ¿Cuánto se debe en relación al Producto Interno Bruto? No es la variable fundamental. Si usted debe el 15% del Producto Interno Bruto al 20% de interés y pagadero dentro de un año, el país está quebrado. Si usted debe el 80% a largo plazo, a bajas tasas, para no robar en hidroeléctricas, no robar en repotenciación de refinerías, sino hacer obras correctas, es saludable. Fijar un límite de 40% es arbitrario y tonto. Lo que importa es cómo esa deuda se mide en relación al flujo de caja del país. Si yo tengo el 40% al 10% de interés y vence todo el próximo año, estoy liquidado. No. Eso es una tontería, como muchas de las inmensas tonterías que se le ocurrieron a los más desastrosos administradores del Ecuador, que son los de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Ahora,
ese endeudamiento que está ahora en relación con el Producto Interno Bruto del 57%, 52%, perdón, sigue siendo moderado según los economistas, no salvo que el economista que me lo comentó esté viviendo en otro planeta. Todavía es manejable, no es un problema de fondo cuánto puede, a cuánto puede subir el porcentaje de endeudamiento versus Producto Interno Bruto, sino si puedes pagar o no puedes pagar, si tienes una capacidad de pago. Clave. Es así. Jimmy, esa es la clave. Eso que usted acaba de decir, usted no es economista y usted lo ha dicho, puedo o no puedo pagar. La deuda ecuatoriana está con la China a un interés de usura porque tiene garantía de petróleo y nos cobran 7,5%. La deuda en los mercados de capitales es cara. Por lo tanto, Jimmy, el problema de la deuda ecuatoriana no es que es el 52% del PIB, es a qué tasa de interés está colocada y por qué en los mercados nos han cobrado una tasa tan alta. Porque hubo un señor que cuando sí podía pagar la deuda, dijo no la pago. Y eso el mercado no lo perdona. Cuando volvió a salir al mercado, mientras los países como Chile, Perú, se endeudaban al 3, al 4%, al 2,5%, al Ecuador le clavaron el 9 y el 10. ¿Por qué? Por ese antecedente. ¿Y qué ha pasado con el Ecuador que entre todas las cosas que hemos escuchado, debo decirle con toda transparencia, no vemos, o no veo yo al menos, y muchos otros comunicadores tampoco vemos, que haya un interés auténtico, real, por renegociar la deuda con China, que es la más cara efectivamente, pero este año tenemos que pagar 6.000 millones de dólares, 8.000 y pico, 6.000 millones de dólares de deuda externa, pero no sé si eso sea, yo no creo que sea renegociado ni un buen tramo todavía. Es imposible pagar eso y ya hay un proceso. Vamos a ver el resultado y estaremos muy atentos a ese resultado para ver cómo va. Pero el hecho de que, déjeme darle un pequeño dato o una pequeña explicación. La moratoria en el pago no es lo mismo que el default. El default es yo no te voy a pagar y me voy a sentar a ponerte mis condiciones. La moratoria es el contrato me permite y decirte, dame tantos días, y luego me dice, el contrato me permite decir, extiéndeme ese plazo hasta agosto, como se ha hecho, para sentarnos a ver qué hacemos. Pero ahí hay voluntad de las partes, y en ese proceso está el Ecuador hoy. O sea, de aquí a agosto vamos a ver cuál es el resultado de del reperfilamiento de los 17.000 millones que se deben bonos, que son una parte importante y que representan 1.700 o 1.800 millones de dólares al año de intereses. Y luego, ¿qué se logra con la China? Economista, el presidente dijo hoy día en su enlace que el Ecuador se había ahorrado 1.300 millones de dólares en la renegociación de la deuda externa. Explíqueme de dónde sale esa cifra. Bueno, que habría tenido que pagar en el mes de marzo. En intereses, dijo, ¿ah? Sí, una importante cantidad de intereses y a través del año una importante cantidad de intereses que en este momento se ha planteado no pagar para llegar a un acuerdo. Ahora, si no se llega a un acuerdo, ya el Ecuador no está en moratoria, ya el Ecuador entra en default, como va a entrar la Argentina incuestionablemente, en un default. Y el default tiene el problema de que uno rompe con el mercado y ya no accede a más crédito. Y el Ecuador, siendo un país sin moneda propia, ¿qué necesita, Jimmy? ¿Qué necesita para que hayan medios de pago? Que venga dinero del exterior, que vengan dólares. ¿Están viniendo por el petróleo? No. ¿Las exportaciones privadas están en un boom? No. Las remesas del exterior han crecido, al revés, por la crisis europea. Entonces, ¿cuál es la única fuente que queda para que vengan recursos del Ecuador y no nos quedemos sin medios de pago, sin dólares en circulación? No hay más que ahora pedir prestado, no nos queda más.
Y eso hay que entenderlo muy bien, porque si no, no tendremos medios de pago en la economía y el colapso es peor. Ahora, con esto concluyo. A mí me llamó mucho la atención ver en Panamá que hace unos 3, 4 días el presidente Laurentino Cortizo anunció un plan de reactivación del agro con créditos a 0 interés. ¿Algún día usted cree que sea posible una cosa de estas? Porque y de paso se ha dicho con meses de gracia. ¿Algún día podremos ver algo parecido acá? A ver, Jimmy, para hacer eso, el Estado tiene que tener recursos. ¿Cómo quedó el Estado en el año 2017? En absoluta y total y completa sequía de recursos. El Banco Central, pulverizada su liquidez. El IES, pulverizada su liquidez. La caja fiscal, con deudas, con atrasos. Para usted hacer lo que está haciendo Panamá, tiene que tener finanzas públicas sólidas, que hoy el Ecuador no las tiene. La gran tragedia que vivimos hoy es que para un problema como este se necesita un impulso fiscal. Yo creo que le mandé un documento que escribí sobre el COVID-19, bastante académico, donde explica que la respuesta que dan los países es un impulso fiscal. Sí. Y el Ecuador, ¿de dónde pecata mea? Ojalá el Ecuador entienda el daño que hizo el gobierno anterior y el pecado de omisión del gobierno actual de no haber actuado a fondo con la economía mucho antes de lo que se está haciendo. Economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, académico, ha estado con nosotros. Muy buen día, economista. Un abrazo virtual. Gracias. Gracias, Jimmy. Un abrazo. Bueno, esa es la opinión del economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, que ha estado hoy día en un café con JJ.